Bien. Bueno, y yo lo que siempre hago hincapié, que es lo más importante, es la gente que esté cargando la información. ¿Mm? Es fundamental que, que la gente que esté cargando esa información tenga el conocimiento y la responsabilidad, ¿no? de cargar los datos que correspondan. Siempre, bueno, tengo la anécdota que cuando nosotros tardamos muchos años en poder tener ese plano que hoy les mostré. Muchos años, ¿por qué? Porque que tiene que ver con esa georreferenciación, hemos tenido que salir a medir en sectores donde teníamos dudas de lo que decía la carta. Había sectores que en la carta no figuraban como edificados, por lo tanto no teníamos límites para poner a esas manzanas, así que digamos, tardamos años en tener. Pero la empresa que prestaba el servicio de ese diseño que yo les dije con las coordenadas y que, digamos, diseñó el sistema desde el principio, habían puesto una persona a cargar y tenían el plano ellos ya lo tenían hecho, ya lo habían hecho en 3 tardes, se sentaron 2, 3 personas, lo cargaron todo, bueno. ¿Qué pasó? Ese plano andaba circulando por toda la municipalidad, que no era el plano oficial, el que tiene que dar catastro, ¿no? El plano ese lo tiene que salir de catastro. Después cada oficina cargará la información que corresponda a su temática, ¿no? Entonces, hubo un compañero nuestro de la MUNI que cargó las líneas de colectivo. Trabaja en la oficina de transporte y cargó las líneas de colectivo. Cuando nosotros tomamos ese layer con esa información de las líneas de colectivo y lo superponemos al plano nuestro, claro, los colectivos cruzaban las manzanas por la mitad, no iban por la calle. ¿Por qué? Porque ese plano que habían usado de base para cargar esa información no era el plano georreferenciado y el que tenía, lo empezamos a mirar y sí, había filas completas de manzanas que no las habían dibujado directamente. Con lo cual, preferible tomarse el tiempo, hacer el detalle, porque el resultado que tengamos de esta implementación del sistema de información va a depender de esa base de datos, ¿sí? No sirve de nada que yo haga una consulta y me conteste cualquier cosa, ¿sí? Aún así, teniendo toda la precaución y todo, estar atento en todos los detalles, hay un montón de errores y de cosas que no pegan y de, digamos, cosas que faltan cargar y que, digamos, o sea, siempre ocurre, pero que no sea tan grosero, estar más atentos con eso. Bien. Bueno, para implementar un sistema de información hay que evaluar qué necesidades tiene el catastro en este momento y quiénes van a ser los usuarios, o sea, a quién le voy a brindar esa información, ¿sí? De eso va a depender cómo voy a diseñar la base de datos, ambas, o sea, tanto la alfanumérica como la gráfica, y obviamente establecer todos esos procesos que les decía de controles, de los backups, de que la actualización se haga en el archivo que corresponde y, digamos, resumiendo, yo puse ahí responsabilidad en la administración de los datos, ¿sí? Bueno, estas serían las etapas que hay que cumplir para llevar adelante un proyecto SIT. En primera instancia, lo que ya hablamos, que es la recopilación de la información, o sea, generar el modelo. ¿Qué voy a tener representado? Tanto en la base de datos gráficas como en la alfanumérica. Una vez que decido
¿Cuál es esa información? Bueno, ¿cómo la obtengo? Si ya la tengo o si tengo que generarla. Bueno, nosotros en la MUNI lo que hicimos fue digitalizar las cartas de la restitución. Hoy podríamos con un GPS haber salido a relevar, ¿sí? Haber salido a relevar y armar las chacras y trabajar con los planos de mensura y, digamos, hay otra tecnología. Cuando esto se armó, las mediciones las hacíamos con teodolito y distanciómetro, con lo cual requería otro tiempo, otra dedicación. Hoy sería mucho más fácil. De todas maneras, lo que también siempre digo, nosotros hoy tenemos ese plano que yo les mostré, ese plano puede adaptarse a lo que podamos relevar hoy y ajustar a la realidad, ¿sí? Podríamos, a través de mediciones que tengan más precisión, generar ajustes dentro de ese plano. Había una función que en su momento nosotros digamos, aprendimos a usar el AutoCAD Map entre todos, nadie hizo curso, nada, bueno, nos reíamos porque eran todos los comandos en inglés y poníamos, dame la factura, le decía uno, y era features, dame la factura, otro decía, la hoja de goma, por eso me acordé, la hoja de goma era una función que uno era como que estiraba el dibujo y lo adaptaba a esas nuevas coordenadas, ¿sí? Entonces se llamaba, era la traducción que habíamos buscado con un traductor a ver qué quería decir. Bueno, como esas quedaron un montón y aparte descubríamos un comando y lo íbamos pasando entre todos y bueno, siempre quedó, me acordé con el comando de hoja de goma para adaptar ese plano que tenemos hoy a una nueva medición que hagamos, un nuevo control. Entonces, decidir cómo voy a tener esa información. Hoy podríamos bajar los shapes que están disponibles en la cartografía de ARBA, ¿sí? Nosotros vimos la cartografía, pero hay otro sector donde se puede bajar la información y, y manejarlos con eso, ¿sí? ¿Cómo vamos a integrar esa información? Yo les dije que nosotros ya teníamos la base de datos alfanumérica en vigencia, pero hubo cosas que hubo que resolver. Por ejemplo, yo les mostré que cada parcela tiene un número de partida que la identifica, y ese va a ser el nexo que va a encontrar en cada una de las bases de datos. En la alfanumérica va a tener su partida, en la gráfico. Ahora, primer situación y que es básica y que se nos presentó al minuto cero. ¿Qué hacemos con los pH? O sea, un edificio que tiene 50 departamentos, voy a tener 50 partidas. ¿Voy a dibujar 50 partidas en la capa de partida para esa parcela? No, bueno, entonces hubo que diseñar que esa parcela tenga un subíndice distinto en la partida para que el sistema sepa que vaya, busque esa en la base de datos y asocie una tabla anexa a esa donde va a tener el detalle de todas las unidades funcionales, ¿sí? Entonces hubo que hacer como esas varias adaptaciones para que se pueda poner en vigencia. Una vez que tengo el macheo o el pegado de esas dos bases de datos, ya estoy en condiciones de analizar, de usar el sistema y decir, bueno, a ver, por ejemplo, en el plano, yo tengo el plano y hago un polígono de selección que abarca varias manzanas. Y digo, ¿cuántas parcelas a nombre de la municipalidad hay en este polígono que te estoy marcando? Y el sistema, ¿qué hace? Del plano va a las partidas que identifican que están ubicadas en ese sector. Pero las partidas, ¿dónde? Del alfanumérico. Y del alfanumérico busca titular, 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 me selecciona cuáles son las de la municipalidad. Entonces me dice, hay 15. ¿Cuáles son? Me las pinta, ¿sí? Eso es el sistema, ¿sí?
Es una consulta básica que se puede hacer. Ese es un análisis espacial, o sea, yo pregunté en el plano cuántas parcelas a nombre de la municipalidad hay, ¿sí? Podría ser desde la base de datos alfanumérica, decir, a ver, ¿cuántas parcelas baldías tengo? Selecciono el código que corresponde a baldío, las tengo filtradas, porque, digamos, filtro esa información, y digo, mapéamelo. Listo, y me responde en un mapa donde me hace un dibujito de cada parcela que está baldía, ¿sí? Por lo tanto, ese análisis, tanto espacial como alfanumérico, genera esa gestión de datos a través de mapas. A esos mapas de colores les decimos mapas temáticos. Todo este proceso que analizamos recién permite la gestión de datos y la facilita, es lo que yo hoy les decía. Yo podría haber revisado cada una de las fichas para ver cuántos inmuebles había separado, cuántas manzanas eran las que yo quería saber y mirar ficha por ficha cuáles estaban a nombre de la municipalidad, si no hubiese tenido esta tecnología. Que la verdad que yo he hecho ese tipo de trabajos cuando esto todavía no estaba implementado. Era un trabajo que me llevaba un tiempo considerable porque, digamos, no estaba disponible. Hoy apretamos una tecla y lo encontramos, ¿sí? Y por otro lado, además de que permite la gestión, permite visualizar. Nosotros, ahora ya se mandó al Consejo Deliberante la ordenanza para ver para cómo va a ser la tasa de alumbrado y conservación de la vía pública para el año que viene. Y tuvimos que hacer un montón de mapeos para economía, para ver, por ejemplo, hay un montón de partidas que pagan mínimo. ¿Y cuáles son esas partidas? Y el número no te dice nada, no te dice cuál es la ubicación o qué nomenclatura tiene. Podría filtrarla y ver en la base de datos qué nomenclatura tiene cada una y para los que tenemos muchos años trabajando en catastro sabemos más o menos qué ubicación tiene. Entonces dijimos, fuimos con Pablo, que es el geógrafo que está en el Sistema de Información Territorial en la MUNI, y digo, bueno, vamos a mapearlo. Bueno, hicimos un mapeo donde pintamos cuáles son esas partidas que pagan tan poco, para poder analizar por qué pagan el mínimo, cuál es el tema, si es que está mal la cuenta para para hacer la liquidación, o está mal asignada la zona, o lo que sea, ¿sí? Entonces, ver ese tipo de análisis que trasciende lo que es el catastro en sí, ¿sí? Era para economía. Bien, entonces, esa visualización estaría muy bueno que se pueda realizar que exceda el ámbito municipal, que esa parte todavía no lo tenemos. Es el famoso e-catastro para que, digamos, el contribuyente común pudiese tener acceso a esa información, ¿sí? Todavía no lo tenemos. Estamos en eso porque hay gente que está trabajando para ver cómo se puede publicar y cómo se puede hacer consultas, cómo manejamos la cartografía de ARBA. ARBA hoy está disponible, es esto también, ¿sí? Es un sistema de información restringido, con cierta información, pero es lo mismo. Bueno, ¿cómo se recopila la información? Bueno, está asociado directamente a qué vamos a apuntar con ese sistema de información, definir qué datos van a conformar esas bases, es más o menos lo que hablamos recién, y descripción del mundo real a través de esos datos. Bueno, esa generación de ese modelo que voy a necesitar, el modelo que va a ser de la realidad, qué me interesa, qué información me interesa tener, ¿sí?
Para la base de datos gráfica, bueno, hay diferentes métodos para generar el plano base. Nosotros lo digitalizamos. Podríamos haber hecho con imágenes, con información en formato raster, ¿sí? Y generar el plano base a partir de eso. Establecimos cómo íbamos a hacer esa georreferenciación y diseñar qué layers voy a tener. Vieron que yo recién les mostré, teníamos un layer para la manzana, un layer para el número de manzana, un layer para la parcela, un layer para el número de parcela, un layer para las dimensiones. Ay, esperen un segundito. Ahí está. Terminó de grabar lo anterior. Y definir qué entidades voy a tener. ¿Qué entidades? Yo hoy les decía, las parcelas eran polígonos cerrados, las manzanas también, las líneas de calle y los puntos que podrían ser. Nosotros tenemos muchos, hay un layer que se llama referencia, donde tenemos hospital, museo, sala médica, escuelas, clubes, o sea, un montón, y esos van en el objeto que es un punto en el sistema. La base de datos alfanumérica. Bueno, la estructura nosotros ya la teníamos definida, ya estaba vigente. Y a partir de esa base de datos, bueno, ver cómo la podíamos reestructurar y asociarla a ese diseño de base de datos gráfica que teníamos. Un caso era eso que nos pasó con los pH, por ejemplo. Bueno, esto no sé si lo recuerdan, es la base de datos alfanumérica que tenemos en la municipalidad. Esto es, esperen que yo la tengo abierta, porque ya se las voy a mostrar, ya que estoy. Ay, no la tengo. Ah, sí, porque tengo un Excel. Esperen que dejé de compartir. Pantalla. Ahí. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí. Bueno. Esperen que voy a sacar esto. Fíjense, esta es la base de datos así cruda, sin esa pantalla que les mostré recién, que ahora vuelvo a esa para que vean. Este es un Excel, nosotros lo manejamos todo con Access, pero encontré en el pendrive mío, tenía un Excel, les muestro en el Excel que es lo mismo, ¿sí? La que es parecida a la que ustedes diseñaron recién, que me decían qué información podemos tener. Fíjense, esta es la de Bahía. Yo les había mostrado en su momento, cuando vimos base de datos, les mostré la de ARBA. Partida, nomenclatura, inscripción de dominio, restricciones, superficie total de la parcela, superficie construida, superficie semicubierta. Esto queda, bueno, esto lo pusieron los informáticos, semiconstruida, no, es semicubierta. Expediente de construcción, expediente en trámite, plantas en cuanto a pisos de construcción, ¿no? Valuación fiscal, la total, valuación tierra, valuación mejora, código de zona, este era el código, ¿se acuerdan que vimos para la liquidación de la tasa, ¿sí? De la tasa de alumbrado. Movimiento de subdivisión, o sea, en qué año se actualizó esa subdivisión, ¿sí? Cuota. ¿Es baldío? Tenemos uno que dice sí y no. Esperen que me voy ahí, perdón si los mareo, pero... Está. ¿Es baldío? No, sí, ¿ven? Bien. ¿Es cochera? No. ¿Es pH? No. ¿Número de parcela? ¿Eso qué será? Número de parcela. No teníamos... Ah, separaron número de parcela. Esto es para hacerlo filtrado, seguramente, está separado. Porque cuando queremos filtrar por nomenclatura, pedimos que tenga hasta su parcela un campo, ¿sí? Partida provincia, o sea, en provincia se supone que tiene el mismo número de partida, o sea, en ARBA. Lo que pasa que hace unos años había algunas parcelas que tenían un número de partida distinto del que tenía en la provincia. Y todo lo que se hace, que lo vamos a ver más adelante en la clase que viene, no en la otra,
de oficio a nivel municipal, en provincia no existe. Entonces, muchas veces necesitamos tener el vínculo de ver qué partida tiene cada organismo. Número de plano, de mensura, pH o mensura. Trámites, si hay algo que se está gestionando y que es importante que figure en el sistema. ¿Ven? Acá dice unifica el resto, catastro de 30, número de expediente, ocupado por una traza de una calle, ¿sí? Hay un gasoducto, bueno. Responsable del pago, es el contribuyente. Y por último, titular. Entonces, esta sería la base de datos, como les dije hoy, limpita, sin, digamos, yo podría generar una consulta y decir, bueno, a ver, filtrame todas las parcelas donde el titular diga Municipalidad de Bahía Blanca. ¿Mm? Bien. Pero yo ya se los había comentado también que nosotros tenemos este diseño. O sea, como yo les mostré recién la base de datos, la ven solo los que trabajan dentro del sistema y que hacen esos cruces entre la base de datos alfanumérica y la gráfica. Si yo hoy tengo que cargar información, no la cargo directamente en esa base de datos, la voy a cargar acá, en este sistema, que está preparado para que sea un poco más amigable y que además tiene todos los controles que yo en su momento les hablé, para auditoría de quién, quién hace los cambios, quién hizo el cambio de la evaluación fiscal, quién puso la zona de liquidación, quién hizo el cambio de un titular, ¿sí? Entonces, todo eso está controlado con este sistema así que se ve como un formulario de carga, ¿sí? El aspecto jurídico, fíjense que solo trae la información de inscripción, nombre del titular y nombre del responsable del pago. Acá tengo que hacer un paréntesis, fíjense, esto es algo que también se rediseñó, ¿por qué? Porque este dice, inscripción de dominio, dice folio 1997, no, 19, perdón, no veo nada, 1997 del año 51. Si nosotros quisiéramos hacer un filtrado y decir todas las inscripciones del año 51, tendría que escribir F barra, no sé, asterisco para que me traiga todo, 1951. Pero después hubo alguien que cargó acá y puso, en vez de F, puso folio. O puso folio entero, o puso 1951 en vez de 51, o puso 951, porque... Entonces, un montón de esas búsquedas que yo voy a hacer y de filtrado me pueden quedar afuera. Entonces, lo que se hizo es, fíjense que acá al lado tengo algo que dice tipo. Yo ahí acá no lo tengo online, pero lo puedo desplegar y me va a aparecer matrícula o folio. Ya lo pongo ahí. Número. Escribo el número de la inscripción. Año. Pongo el año completo, ¿sí? Si fuera letra es por la serie, ¿no? De la inscripción. Entonces, fíjense cómo de un solo campo que podría tener un montón de pérdida al momento de rastrear cierta información, lo logré, si yo acá tengo variables, pero tengo menos, o sea, el año lo escribo completo y listo, ¿sí? Lo mismo pasa si para Estado Nacional Argentino o Municipalidad de Bahía Blanca o Ferrocarril Argentino, o sea, ¿cómo lo cargo? Bueno, todo eso se codificó. Entonces yo pongo el inmueble a nombre de la municipalidad, le pongo un código y siempre lo va a escribir de la misma manera, para no perder cuando busco MUN, BBCA, Múnich, Bahía, BCA, y así puedo tener infinidad de combinaciones que hacen que pierda esa información, ¿sí? Entonces todo eso también fue parte de esa adaptación que hubo que hacer de la base de datos para que se pueda utilizar en el sistema. Aspecto jurídico, bueno, espérenme que, no sé por qué, ahí está.
Bueno, cómo se carga, esto ya lo vimos. Aspecto físico, con los datos que vimos que estaban en la tabla, están dispuestos de otra manera: superficie total, superficie edificada, expedientes en construcción, bueno, expedientes con final, sin final, aspecto económico, valuación, zona, movimiento, ¿sí? Bueno. Hasta ahí lo que sería la base de datos alfanumérica, que ustedes ya la conocían. La base de datos gráfica es algo como les mostré recién. En principio se digitalizaron las manzanas, se le cargó la información del layer de número de manzana, luego se dibujaron las parcelas dentro de las manzanas con sus dimensiones y sus números de parcela, luego los números de partida, que es el atributo nexo. Bueno, hay que cumplir con ciertos requisitos en cuanto a esa calidad, ¿sí?, de la información. Tiene que ver muchísimo con el personal que lo carga y de estas que están acá, yo lo que resaltaría es la parte de la seguridad, ¿sí?, de que los datos estén resguardados, porque también nos pasó que por ahí se nos borró un barrio completo, vino alguien y sin querer tocó una tecla y se borró y no teníamos backup, y yo les puedo decir que en algunos barrios yo por ahí estaba 3 mañanas enteras para hacer una sola manzana, porque digamos llevaba mucho tiempo la carga. Una vez que está en funcionamiento, bueno, pasa lo que ocurre hoy, o sea, hay que mantener, bueno, ¿cuándo se hace ese mantenimiento de esa información? Y decir, bueno, desde subdivisiones, cuando ingresa un expediente de actualización parcelaria, lo paso al sistema para que se cargue esa información, se modifique. En subdivisiones van a dar de alta, de baja, todo lo que tenga que ver con la base de datos alfanumérica. Y en el sistema, todo lo que sería la base de datos gráfica, ¿sí? Establecer rutinas de procedimientos. Al momento de integrar la información, de encontrar su correspondiente en cada base de datos, es importante la compatibilidad de las bases de datos. Parece básico, pero muchas veces no es así. Es más, después les voy a mostrar el plano que tengo yo del último cruce. Establecer cuáles van a ser esos atributos. Para el caso nuestro fue el número de partida. Y hace que la componente espacial esté relacionada con la componente temática, ¿sí? Hace que yo puedo generar un mapa teniendo georreferenciados los titulares de dominio, que si no tuviese ese sistema no podría hacerlo. No podría hacerlo. O sea, marcar en un mapa, acá viene Martínez, acá López, acá Pérez, y verlo y visualizarlo, eso la base de datos alfanumérica sola no me lo da. Y después esa interacción y la interactividad que tienen que tener las dos bases. Por ejemplo, las calles son líneas, dijimos. Es el objeto que materializa una calle en el plano, es una línea. Esa línea como atributo, no va a tener número de partida, porque la partida es para las parcelas. Entonces esa línea va a tener como atributo el nombre de la calle. ¿Y qué más? La altura. ¿Y qué más? Bueno, va a decir, esta línea va del 0 al 98, costado izquierdo, derecho, perdón. No, izquierdo, está bien, izquierdo. Y del 1 al 99, costado derecho, ¿sí? O sea, imagínense toda la ciudad hacer esa carga de esa información. Por otro lado, tenemos una línea que de un lado puede ser una manzana entera, pero del otro pueden ser 2 manzanas. Imagínense una cortadita, que desemboca en una calle que no tiene continuidad.
Entonces voy a tener que separar en 2 tramos, donde uno va a tener la centena entera y en los otros 2 las 2 mitades, que no necesariamente van a ser mitad, por ahí es 70 y 30. ¿Sí? Bueno, esa carga la hicimos también manualmente. Fue la peor de todas, la peor etapa, porque o sea, era muy desgastante la pantalla con las líneas y tener que cargarle la altura y no equivocarnos. La idea era que se pudiera determinar las alturas para cada una de las parcelas con el sistema directamente. No se logró, eso hay que pulirlo todavía. Hoy las alturas que se le asigna a cada parcela, en función del proyecto constructivo, ¿no? Por supuesto, se hace con cálculo a mano, no se hace todavía con el sistema. Pero les quería nombrar el atributo que es distinto al atributo que tiene las parcelas. Bueno, esta sería una vinculación básica en cuanto a tenemos la parcela y la base de datos asociada. También podemos tener, que lo tenemos hecho, imágenes asociadas en la base de datos, una imagen de, por ejemplo, la silueta de la edificación que ustedes trabajaron para evaluaciones o que hemos visto acá con el práctico de aspecto económico. O sea, ver la escala 1/300 del plano de obra, está escaneada y se puede visualizar como un campo más dentro de la base de datos. ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos, consulta directa, gráfica o en la base de datos, según haga el filtrado a partir del plano o el filtrado a partir de la base de datos alfanumérica. Es un ejemplo de un mapa que se generó a partir de alumbrado común y alumbrado especial. ¿Se acuerdan que yo les comenté que había un código para la liquidación que nos indicaba qué servicio tenía esa parcela? Bueno, según ese número, según la segunda cifra que tiene ese código, indica si tiene alumbrado común o especial. Entonces, a través de una consulta, se le indicó al sistema, bueno, todo lo que tiene este dígito, pintarlo de rojo, y todo lo que tiene este dígito y este otro, de verde. Entonces, todo lo que es rojo es alumbrado especial, y todo lo que es verde es alumbrado común. Bueno, como les decía hoy, nos queda pendiente los datos integrados en una red, más o menos eso lo tenemos bastante avanzado, o sea, esa organización para poder manejar la información centralmente desde Catastro, para que no ocurra eso que pasó con las líneas de colectivo, por ejemplo, y poder publicitarlo, o sea, que esté publicado en una página y que cualquier ciudadano pueda acceder a esa información. No sé si recuerdan, cuando arrancamos la materia, yo les comenté que nosotros estudiábamos en los catastros con los aspectos mínimos, que son el físico, el económico y el jurídico, pero que existen los catastros multipropósitos o multifinalitarios, donde incluyen el aspecto social y el aspecto que tiene que ver con el medio ambiente. Hoy este tipo de sistemas permite, como yo hoy les decía, ubicar antenas, y a través de esta herramienta potente que tenemos, generar a través de un buffer o zona de influencia, decir, bueno, qué contaminación puede generar a partir de la zona esa de influencia que tiene, ¿sí? Y que tiene que ver con el medio ambiente. Con el aspecto social, bueno, puede ser que lo que tiene que ver con el catastro informal, ese catastro informal que se asocia a un asentamiento, por ejemplo,
y que el catastro puede tener esa información, puede tener los censos, puede tener unidades mínimas con una partida, no quiero decir parcela, pero unidades que identifican quién está en ese lugar, cuántas familias hay, un número de partida de oficio por el cual pueden comenzar a tributar, ¿sí? Entonces, en ese sentido es una aplicación a lo social que puede brindar el sistema. Bueno, esto cada vez que lo veo me acuerdo la cantidad de años que hace que fuimos, Marisa. 2012, fuimos, ya es viejo, vamos a tener que poner algo, hay un congreso más nuevo y poner algo más nuevo. Habló un agrimensor que es miembro de la FIG, era holandés, un personaje, y bueno, y habló de la versión agrimensor 2.0. Hoy estaremos, no sé, 13.5, qué sé yo, no sé. Bueno, y qué desafíos y, digamos, cómo avanzar sobre la tarea clásica que desarrollan los agrimensores y hacia dónde íbamos. Él contó en ese momento, nosotros, la verdad que nos sorprendió bastante, que los sistemas de información en el primer mundo lo que hacen es permiten que la gente, el ciudadano común, cargue información. Vieron que ahora, hace ya unos cuantos años, los canales de televisión siempre tienen un WhatsApp donde uno puede mandar una noticia, una foto, y digamos, bueno, es parecido a eso. O sea, los sistemas de información permiten que el ciudadano sube información. Por ejemplo, él contaba de que había habido un derrame de un material tóxico. Bueno, entonces había una persona, sacó una foto, mandó el aviso, lo subió al sistema y ya se había puesto en alarma todo digamos, lo que era la atención para una situación así. Entonces, otra cosa que decía, que asociaban la partida y la información catastral con el Facebook de la persona que vivía en ese lugar. Entonces, lo anecdótico era que no solo se podía saber quién era el titular de dominio o quién era el responsable del pago de ese inmueble, sino que podríamos también estimar quiénes son los posibles visitantes, ¿sí? Por la lista de amigos. Y otra cosa que decía era que la gente misma sube fotos de la casa y las publica y las asocia, o sea, en la base de datos catastral tiene la foto de la casa como está hoy, por dentro, con todo. Bueno, acá creo que no estamos lejos de llegar a eso porque no, la gente no se anima, obviamente. Pero bueno, fue muy interesante la charla, no sé en qué andará ahora porque ya hace un montón de años, pero fue muy interesante, ¿sí? Bueno, y alguna aplicación de estos catastros multifinalitarios donde suman esos otros dos aspectos podría ser el clima, recursos naturales, desastres naturales, información de población. Nosotros en Bahía trabajamos con los datos del censo también, están cargados en la base de datos. Bueno, redes sociales, lo que les decía recién, valores de ventas, ¿sí? Mapas de valores, lo que vimos en evaluaciones, eso se podría generar a través de este sistema. Fotos, usos, características de las construcciones, servicios, etc. Por último, lo que ya también es novedoso y